Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Pero también ha permitido esa forma de organización comunitaria en torno al ladrillo, ¿no? Entonces, eso ha permitido que se cree un lazo muy estrecho entre la identidad y el trabajo tabiquero, ¿no? Los ladrilleros constantemente se cortan, se pican los pies con algún clavo o algún desecho de metal o vidrio, alguna espina, y eso se puede infectar. Cuando labran el tabique, que es decir, ponerlo en los moldes, pues el hecho de agacharse continuamente también va ocasionando un desgaste progresivo, por ejemplo, de rodillas, de la espalda, de la ciática, ¿no? Que se manifiesta, digamos, cuando termina su trayectoria laboral, que puede ser entre 45 y 50 años, ¿no? La multiactividad, es decir, pues mientras trabajo en la ladrillera, tengo otro trabajo que no necesariamente está vinculado a la elaboración de tabique, ¿no? Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y bueno, pues para este capítulo nos acompaña Rudy Argenis Leija Parra. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis y maestro en Historia por la misma institución. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y él se encuentra desarrollando diversas investigaciones que analizan la relación entre la desigualdad, la alta precariedad laboral y la degradación socioambiental. Y todo esto a través de una perspectiva multidimensional, multiescalar y construccionista de la asimetría social, de las cuales han emanado diversas publicaciones científicas, divulgativas e informes técnicos, y justo de nos viene a hablar, que es un artículo que está en desarrollo próximamente a publicarse y que se titula El arte hecho ladrillo, precariedad laboral, desigualdad y subsistencia en las terceras de San Luis Potosí. Bienvenido, Rudy. Muchas gracias, Carla, por la invitación y un saludo también al auditorio que nos acompaña. Bueno, pues comencemos y queremos saber un poco sobre el contexto de tu investigación que realizas en las colonias Tercera Chica y Tercera Grande al norte de la ciudad de San Luis. Y bueno, ¿cuáles son sus principales características y cómo te adentraste a estas colonias? ¿Cómo te interesaste por ellas? Bueno, la Tercera Grande y la Tercera Chica pertenecen a una parte de la periferia norte de San Luis. Digamos que yo he estado trabajando esta franja de la ciudad desde el 2017. En mi tesis doctoral trabajé primero con pepenadores en zonas rururbanas, ¿sí? Particularmente en una localidad que se llama Facción Milpillas, analizando precisamente estas formas de desigualdad múltiple que se desarrollan en esa zona. En este caso, desde una perspectiva mesosocial, es decir, desde las interacciones sociales cotidianas, ¿no? Y esas dinámicas diarias, ¿no? que promueven la desigualdad. Posteriormente, cuando entro aquí a una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología, en el posgrado, en el primer año sigo trabajando con pepenadores, pero con otras lógicas, más desde la cuestión del acaparamiento, la explotación, ¿no? Asuntos también de poder que subyacen en el tiradero y que también promueven desigualdad. Y después, digamos, como una continuidad de esta estancia, comienzo a trabajar después con trabajadores ladrilleros, ¿no? También como parte de un proyecto nacional de investigación e incidencia,
que se desarrolla, o más bien se desarrollaba porque ya concluyó el mes anterior, no solamente en San Luis Potosí, particularmente en estas zonas, sino también en Yerbabuena, Guanajuato, y en San Nicolás, Querétaro, ¿no? Entonces, digamos que este trabajo emana una porción de esta investigación que se desarrolló durante año y medio, y que pues que espero salga a la luz pronto, cristalizada en este artículo, ¿no? Y digamos, como característica, esta zona de la ciudad, pues podríamos llamar a lo que es una zona de sacrificio, ¿no? Porque múltiples externalidades se cristalizan ahí en esa zona, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar como de cuestiones de desigualdad territorializada, no solamente como en este asunto de un despliegue precario de infraestructura, de acceso a servicios, ¿no? Sino también condiciones de pobreza, de marginación, de segregación. Y además también otra característica es este asunto de que se trabaja el ladrillo, ¿no? En San Luis Potosí es muy conocida la tercera grande y la tercera chica, generalmente llamadas las terceras, como estos sitios donde se produce el ladrillo, ¿no? Pero que también están atravesadas por formas de degradación socioambiental, ¿no? De pobreza, de segregación y de marginación. Ok, y justo bajo este contexto es que coexisten las ladrilleras como una actividad de subsistencia, pero también nos cuentas que este trabajo incluso va más allá, ¿no? Que incluso genera identidad. ¿Qué más representa para ellos? Pues, por ejemplo, el trabajo es un trabajo que tiene entre 60 y 65 años que se ha desarrollado en estas colonias, ¿no? No solamente es como este asunto del trabajo como un sentido mucho más utilitarista, ¿no? De tener un sustento, sino que también ha creado una especie de identidad, ¿no? Digamos que las colonias tercera grande y tercera chica, como te comentaba, son identificadas porque producen ladrillo, ¿no? Pero además eso también ha permeado en otros aspectos mucho más sociales y culturales. Primero porque ha permitido la reproducción social de los habitantes de estos sitios, pero también ha permitido esa forma de organización comunitaria en torno al ladrillo, ¿no? Entonces, eso ha permitido que se cree un lazo muy estrecho entre la identidad y el trabajo tabiquero, ¿no? Y además también eso está antecedido por un linaje, que yo le llamo un linaje familiar, porque ese trabajo es una tradición que ha pasado de generación en generación, y que ese linaje familiar ha trascendido a lo que yo llamo también un linaje comunitario, es decir, cómo por ejemplo transitó de un trabajo meramente familiar a un trabajo meramente comunitario, ¿no? que ha permeado a una escala mayor, y que permite entonces también identificar las colonias tercera grande y tercera chica como colonias productoras de tabique. Y también parte importante de tu investigación es que, bueno, justamente describes estos rasgos que configuran el trabajo, sobre todo como precario, ¿no? Y bueno, un poco cuáles son estos rasgos y cómo pudiste encontrarlos. Cuando comienzo a trabajar la precariedad laboral, digamos, enfocada en esta actividad en específico, me doy cuenta primero que los enfoques más tradicionales de la precariedad solamente se basan en tres aspectos principales, ¿no? Lo que es la temporalidad, la insuficiencia salarial y la desprotección laboral. Sin embargo, dejaban de lado la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí haciendo alguna pesquisa, encuentro algunos trabajos, pocos, que incorporan esta variable de la vulnerabilidad, y me parece que es pertinente incorporarla porque, a final de cuentas, un rasgo muy importante del trabajo precario que realizan los tabiqueros en estas zonas tiene que ver con varios aspectos que merman su integridad física, ¿no? Es decir, su salud, su cuerpo, sus emociones, ¿no? Entonces era importante incorporarla.
incorporo esta variable y entonces comienzo a trabajar, ¿no? A partir de esta vulnerabilidad, pero también desde luego la cuestión de la temporalidad, es decir, pues no hay un contrato, no hay un periodo indeterminado de trabajo, son lazos laborales irregulares, cortos. La insuficiencia salarial es evidente, se gana poco, digamos, a pesar de que se gana un poco más del salario mínimo, que es 248 pesos actualmente, se puede ganar más diariamente, pero sin embargo el salario recibe múltiples impactos, ¿no? Muchas presiones, ¿no? Entonces la verdad es que no alcanza, ¿no? Y además para una familia numerosa, el ladrillero es el principal proveedor, ¿no? Entonces eso genera un montón de presiones para el salario, ¿no? No hay protección laboral, no se cuenta con cobertura de salud, no hay, digamos, acceso a aguinaldo, si lo hay es poco. No hay, por ejemplo, acceso a derechos laborales como un crédito hipotecario, alguna pensión, ¿no? Entonces eso comienza a sumarse y ponen en lo que yo llamo pues una alta precariedad a los ladrilleros, ¿no? Porque no solamente es que se manifiesten todos estos rasgos que acabo de mencionar, sino que hay una interrelación también entre ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mayor vulnerabilidad, ¿no? Están muy expuestos los tabiqueros. Si no tienen, por ejemplo, un salario adecuado, pues entonces tienen que, por ejemplo, cuando se accidentan, gastar ese salario, ¿no? Y eso es producto de esa desprotección laboral que tienen. Entonces yo lo que argumento es que esa interrelación estrecha entre estos rasgos es lo que genera esa alta precariedad laboral en el trabajo tabiquero. Y bueno, justo estas precariedades que adviertes, creo que como dices tú, una de las que más destacan es esta situación que pone a los ladrilleros en situación de vulnerabilidad, que es el estado físico, el daño a la salud. Y bueno, ¿cuáles son estos daños y en qué etapas o procesos de la fabricación de los ladrillos se dan, ¿no? Porque creo que no es la misma en todos, ¿no? Y tu artículo lo describe, pero nos gustaría que nos hables de eso. Sí, por ejemplo, ya más enfocado en este asunto de la vulnerabilidad, todo el proceso de elaboración del ladrillo, desde la remoja hasta la quema, implica altos riesgos, ¿no? Principalmente para la salud, no solamente externa, sino también interna. Por ejemplo, cuando se hace la mezcla, como se hace todo de manera artesanal y por lo tanto rudimentaria, por ejemplo, se introducen los pies en el lodo, ¿no? Entonces, los ladrilleros constantemente se cortan, se pican los pies con algún clavo, o algún desecho de metal o vidrio, alguna espina, y eso se puede infectar. Cuando labran el tabique, que es decir, ponerlo en los moldes, pues el hecho de agacharse continuamente también va ocasionando un desgaste progresivo, por ejemplo, de rodillas, de la espalda, de la ciática, ¿no? Que se manifiesta, digamos, cuando termina su trayectoria laboral, que puede ser entre 45 y 50 años, ¿no? Sin embargo, una de las etapas que más desgaste tiene para los tabiqueros es la quema, ¿no? Primero porque están expuestos al calor, digamos, los hornos donde se fabrica y se cose el tabique, son hornos que pueden ir desde las 8,000 piezas hasta las 19,000 o 20,000, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de ladrillos, necesita un tiempo aproximado de entre 8 horas hasta 17 o 18 horas, ¿no? de quema continua. Entonces, eso expone continuamente y de manera prolongada a los tabiqueros al calor. También, como se quema con leña o con madera o acerrín, también los expone continuamente a estas emanaciones, ¿no? O sea, hay estudios de algunos colegas con los que participé en el proyecto que evidencian varias partículas o componentes que son tóxicos, ¿no? Y que pues ellos están, digamos, inhalando de manera directa, ¿no? Además de caídas, ¿no? Cuando están acomodando, por ejemplo, el tabique en la parte de arriba del horno, ¿no? Entonces, todo el proceso de elaboración, la verdad es que tiene una serie de implicaciones adversas para la salud, ¿no?
y no solamente externas, como decía, sino también internas. O sea, se dañan los pulmones por inhalar estas emanaciones. Y también, por ejemplo, hay estudios que ya comenzaron a revelar que puede haber incluso daño en los riñones, ¿no? Un daño renal. Entonces, yo lo que argumento es que mucho de esa salud, digamos, de esta manera en que se fabrica el tabique, de manera rudimentaria, pues tiene que ver con una serie de imposiciones que ha puesto el mercado, ¿no? Para poder obtener mayores márgenes de ganancia, ¿no? Pero también como en este sentido de seguir manteniendo esa tradición de lo artesanal, ¿no? Es decir, que de nuevo lo vinculo a este asunto de lo familiar, ¿no? Sin embargo, algo que, digamos, haciendo una crítica como este asunto de lo artesanal, pues lo artesanal, si bien da una especie de distinción a ese trabajo, ¿no? Porque se busca ese material de las terceras por esta característica de artesanal, pues no les ha significado un costo adicional, ¿no? Un ingreso económico mayor para ellos, ¿no? Y más bien quien se beneficia de eso pues son otras personas, en este caso intermediarios, ¿no? Claro, y justo un poco en estos intermediarios, pues también hay lazos laborales que tú llamas inestables entre los patrones y los empleados, pero bueno, cómo se aprovechan de ambas partes, ¿no? Y cuáles desventajas tiene, sobre todo para los trabajadores, ¿no? Para los ladrilleros. Sí, por ejemplo, en este asunto de los vínculos laborales irregulares o por tiempo determinado, yo lo que argumento es que no se pueden llegar a relaciones laborales más, digamos, más sólidas, más duraderas, precisamente porque el mercado no lo permite, ¿no? Es decir, el mercado con ese vaivén, ¿no? de la compra y por lo tanto reflejado en la producción, no permite que esos lazos laborales se solidifiquen, ¿no? Entonces, eso implica, pues desde luego, desventajas, ¿no? Principalmente para el trabajador, no tanto para el dueño, ¿no? Entonces, esas desventajas son, primero, que no permite, por ejemplo, forjar un contrato, es decir, un documento quizá, donde deje tácito una serie de derechos, pero también de obligaciones, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Entonces, esa relación laboral se torna un tanto ambigua, irregular, y una de las principales desventajas que tienen, por ejemplo, los ladrilleros, los trabajadores, es que no acceden a estos derechos, ¿no? O sea, no. Y aún a sabiendas de que no tienen este acceso a derechos, pues trabajan, ¿no? Porque pues es un trabajo que tienen de manera inmediata, no les implica trasladarse lejos de su lugar de desempeño o donde se desempeñan. Entonces, eso pues genera, o sea, si bien tiene algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, también esa flexibilidad, vamos, para decir, bueno, quizá en esta ladrillera no está muy bien pagado o no hay suficiente trabajo, me puedo mover a otra ladrillera o si no a otro trabajo, ¿no? O sea, por una parte sí da ciertas ventajas que desde luego también son utilizadas por ambas partes. Por ejemplo, el dueño también puede decir, ¿sabes qué? Por este tiempo te voy a descansar, búscale por otro lado, en lo que yo me logro capitalizar, ¿no? Pero también el trabajador tiene esa facilidad para buscar trabajo y un ingreso económico adicional en otro sitio, ¿no? Pero también, como les comento, pues también tiene desventajas. Entonces, digamos que se torna un tanto ambiguo esta relación laboral irregular. Claro, y sobre todo, pues que desfavorece a los ladrilleros más que a los empresarios, ¿no? Y también, bueno, sobre todo estas pues desigualdades, sobre todo, pues afectan a los ladrilleros. Y bueno, pero también siempre hay acciones de resistencia y agencia, y ya sea desde lo individual o lo grupal, y justo tú también das cuenta de eso, ¿no? Como de qué hacen frente a esta precariedad laboral, cómo se organizan individual, familiar o grupalmente, y es importante también saber esto, ¿no? Sí, algo que me llamaba la atención durante, digamos, el trabajo de campo y después el análisis de la información era precisamente cómo después de tanto tiempo de trabajar de manera precaria, porque esta precariedad laboral, la verdad es que así se originó el trabajo y después se hizo estructural, vamos, o sea, no ha cambiado
si ha cambiado muy poco esta forma que se trabaja y por lo tanto esa precariedad se ha mantenido. Y algo que me llamaba la atención era, bueno, que ha permitido que a pesar de esa precariedad con la que se trabaja, este trabajo continúe, ¿no? Entonces eso me lleva a cuestionarme, ¿no? Y posteriormente a explorar estas actividades, acciones o estrategias, ya fuera de resistencia o como en un intento de reconfigurar esa precariedad laboral, ¿no? Que les permite a final de cuentas subsistir a pesar de la forma en que se hace este trabajo. Entonces comienzo yo a darme cuenta que hay de dos tipos. Por una parte individual, que es por ejemplo desde tener ahorros, ¿no? Por ejemplo, tener ahorros cuando sucede un imprevisto como un accidente o atender algún inconveniente de salud en la familia, ¿no? La propia familia también es una base importante porque, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no? Particularmente hecho por mujeres, también sostiene la actividad ladrillera, ¿no? Desde alimentar, ayudar un poco en las ladrilleras con acciones quizá no tan extenuantes, ¿no? Como levantar el tabique y ponerlo a secar, ¿no? La cuestión también, por ejemplo, que entren los hijos o las hijas, ¿no? En ciertas actividades que igual no son tan complejas ni extenuantes, ¿no? Pero que también sin duda ayudan al ladrillero, ¿no? A realizar su actividad, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, grupal, el hecho de comenzar, por ejemplo, en algunos aspectos, dar aguinaldo, ¿no? Es decir, bueno, pues eso ayuda en cierta manera también como a paliar ciertos efectos de la insuficiencia salarial. La multiactividad, que sería también una actividad, digamos, una acción individual, ¿no? La multiactividad es decir, pues mientras trabajo en la ladrillera, tengo otro trabajo que no necesariamente está vinculado a la elaboración de tabique, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión grupal, como mencionaba, comenzar a circular esta cuestión del aguinaldo. Algunos patrones sí han empezado a sensibilizarse y cuando sucede un accidente le pagan a su trabajador ciertos gastos, ¿no? Emanados de atenderse en algún centro médico, o incluso darles algo de dinero, ¿no? Que les correspondería por no estar trabajando, ¿verdad? O comenzar también a mecanizar ciertos procesos, ¿no? Como la mezcla o la quema del ladrillo, ¿no? Entonces, eso nos habla de que efectivamente los ladrilleros no han permanecido inertes, sino que han configurado ciertas acciones y mecanismos para sobrellevar esa precariedad laboral con la que trabajan y que pues sin duda les permite seguirse sosteniendo de este trabajo. Sin embargo, algo que yo argumento al final del trabajo es que tienen que dignificarse las condiciones en que trabajan, ¿no? Y no todo el peso lo tienen que llevar ellos, sino que tienen que realizarse otras acciones de carácter ya más estructural, ¿no? Como pueden ser modificar ciertas legislaciones para hacerlos a ellos sujetos de derechos laborales o negociar algunos impuestos mínimos, ¿no? Para que ellos puedan, digamos, entrar como a regímenes fiscales que les puedan beneficiar, ¿no? De tal manera que pues se dignifique totalmente este trabajo. Regulación de precios o regulación, por ejemplo, también de la compra de tabique que hacen los intermediarios, ¿no? Que eso luego después genera también algunas dinámicas adversas al interior de las comunidades. Claro, siempre hay como muchas estrategias y qué bueno que haya pues de todos lados, ¿no? Pero pues sí, justamente pareciera que en México estas formas de trabajo quedaran en el olvido, pero siguen coexistiendo con otras, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tu trabajo y bueno, justo como para ir cerrando, pues nos encantaría que nos pudieras compartir algo de bibliografía o material audiovisual, algo que nos ayude a acercarnos a la antropología del trabajo o también igual dónde podemos leer más sobre tu trabajo y eso, cuéntame. Claro, bueno, por ejemplo, sobre sociología y antropología del trabajo, pues hay muchos textos que se han realizado. Sin embargo, algunos que me parecen interesantes son los siguientes, ¿no? Por ejemplo,
Uno que se llama Precariedad Laboral en México, Dimensiones, Dinámicas y Significados, que es coordinado por Rocío Guadarrama, Alfredo Walde y Silvia López. Otro que se llama Sin Incertidumbres, Riesgo y Subjetividad en el Mundo del Trabajo, de Fiorella Mancini. Y por ejemplo, hasta trabajos también elaborados desde aquí, desde casa, ¿no? Se me ocurre el del doctor Luis Regadas, el de Ensamblando Culturas, Diversidad y Conflicto en la Globalización de la Industria, o un trabajo recientemente publicado por la doctora Natalia Radetich, que se llama Capitalismo, la uberización del trabajo, ¿no? Eso serían textos que permitirían como adentrarnos al mundo del trabajo, digamos como de esas precariedades persistentes en las que entraría, por ejemplo, como el trabajo ladrillero, o estas precariedades emergentes, ¿no? Como son los trabajos de plataformas digitales, ¿no? Como Uber, Rappi y otras, ¿no? Y también, por ejemplo, materiales audiovisuales, particularmente sobre ladrilleros, que es donde he estado ahorita trabajando más. Hay uno que se llama, digamos, en Colombia, uno que se llama Chircales, que es un trabajo, de hecho, una serie de trabajos audiovisuales que dan cuenta, ¿no? del trabajo ladrillo, precisamente, pero además son una producción que se hizo en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y que permite ver que efectivamente cómo ese trabajo precario persiste, ¿no? Particularmente en la elaboración del tabique, ¿no? Y también hay un trabajo que elaboró el Colegio de San Luis hace 2 años, que se llama Los Ladrilleros de la Capital, ¿no? Que es precisamente un trabajo que se realizó en la tercera grande y la tercera chica, entrevistando a los ladrilleros, ¿no? A sus familias, y también dando cuenta de todo el proceso de trabajo, ¿no? Y digo, esos están de libre acceso en YouTube, y por lo pronto son los que se me ocurren ahorita. Pues muchísimas gracias, Rudy, por compartir con nosotros. Ha sido una charla muy enriquecedora, platicar sobre estos temas que pues convergen y que sin duda son importantes para la antropología. Y bueno, pues por ahora nos despedimos. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Preproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.